Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a la clase práctica de la unidad número 7. Específicamente el trabajo práctico que vamos a ver hoy versa sobre principios de derecho parlamentario. En primer lugar, como justamente esta es una clase práctica, lo que voy a hacer es reproducirle una breve parte de un video que refiere justamente a una sesión de la Cámara de Diputados, para que ustedes puedan visualizar, si es que ya no lo han visto, cómo es el recinto de la Cámara, cómo se da inicio a una sesión, etcétera, y porque además nos va a servir para vincularlo con el primer caso práctico que tenemos para hoy. Una pregunta nomás les voy a hacer, cualquiera que me pueda contestar. ¿Se acuerdan que habíamos compartido una vez un video de YouTube, que era el caso Marbury versus Madison? ¿Ustedes lo pudieron escuchar bien? Porque yo no sé si, quizás yo necesito apagar mi micrófono, pero no sé si lo ven igual. ¿Esa vez lo escucharon bien? Porque me parece que habían dicho que no. ¿Nadie se acuerda? Cuando compartimos el videito de YouTube. ¿Cómo, Belén? Se escuchaba mal porque se escuchaba también su micrófono. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a silenciar mi micrófono ahora, voy a compartir el video y si ustedes no escuchan nada, me avisan, por favor. ¿Sí? Alguno que me avise. Y ahí veo cómo hago. Así que bueno, ahora entonces silencio mi micrófono para poder compartirles este extracto de una sesión de la Cámara de Diputados. Con la presencia de 129 diputados y diputadas en el recinto, queda abierta la sesión especial conforme el requerimiento efectuado en el número reglamentario. Invito a la señora diputada nacional por Misiones, María Cristina Brites, y al señor diputado por Córdoba, Paulo Casinerio, a izar la bandera del mástil en el recinto. Por secretaría se dará de lectura la resolución dispuesta por esta presidencia, convocando a la sesión especial. Buenos Aires, 21 de febrero de 2020. Visto la presentación efectuada por el señor diputado Máximo Carlos Kirchner y otras diputadas y diputados, por la que se solicita la realización de una sesión especial, considerando los artículos 35 y 36 del reglamento de la Honorable Cámara, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve. Artículo primero. Citar a las diputadas y a los diputados para el día 27 de febrero de 2020 a las 12:15 horas, a fin de considerar el expediente 21, Poder Ejecutivo 2019, proyecto de ley sobre modificación de las leyes 24.018, régimen previsional especial de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y Ley 22.731, régimen previsional especial para funcionarios del Servicio Exterior de la Nación. Artículo segundo es de forma. Ante las renuncias de los señores exdiputados don Daniel Arroyo y don Guillermo Montenegro, y conforme a los informes de la Junta Electoral de Buenos Aires, corresponde incorporar a este cuerpo a la señora diputada electa doña María Liliana Schwinn y la señora diputada electa doña Adriana Cintia Cáceres. Esta presidencia informa que se encuentran en la antesala las señoras diputadas electas. Se invita a la Honorable Cámara y a las señoras diputadas y señores diputados a ponerse de pie y invito a prestar juramento a doña María Liliana Schwinn como diputada.
Señora María Liliana Schwinn, juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Y por alcanzar una igualdad más sustantiva, sin discriminación y libre de todas violencias de género, por nosotras las mujeres, sí juro. Si así lo hicieras, Dios os ayude, y si no, Dios y la patria os lo demande. Queda usted incorporada, la invito a ocupar la banca. Bueno, ¿pudieron verlo y escucharlo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿pueden decir algo al respecto de eso, vinculándolo con lo que ya vieron en la teoría? En este caso se trataba de una sesión ¿de qué cámara? De la ¿Qué Cámara cámara? de Diputados. Exactamente. ¿Y qué otra cámara tenemos? La de senadores. Exactamente. Bueno, entonces en esta sesión de la Cámara de Diputados, ¿alguien pudo prestar atención a de qué fecha era la sesión? ¿Para cuándo se había convocado? 27 de... De febrero de 2020, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a la clasificación de los tipos de sesiones que vieron en la teoría, ¿cómo sería? ¿Cuál es la sesión ordinaria del Congreso de la Nación? ¿Entre qué fecha y qué fecha sesiona? ¿Se acuerdan? Marzo y noviembre, creo. Entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, muy bien. Entonces, si esta sesión es el 27 de febrero, ¿será una sesión ordinaria o será una sesión de otro tipo? De origen. Una sesión extraordinaria. Muy bien, era una sesión que se produjo dentro de un periodo que no es el ordinario de sesiones. ¿Qué más pudimos observar? ¿Quién comenzó o abrió esa sesión? El presidente de la Cámara. Más el presidente de la Cámara. Perfecto, entonces ya tenemos otro dato, tenemos un presidente de la Cámara. ¿Y citó algún tipo de norma o reglamento el presidente o después el secretario, que es otro funcionario de la Cámara? ¿Se Citaron acuerdan? los artículos de la Constitución. ¿Y de qué más, Brian? Que yo lo subí en el aula virtual para que podamos tenerlo a mano para trabajar hoy. ¿Un qué? El reglamento. El reglamento de la Cámara. Muy bien, el reglamento de la Cámara de Diputados, ¿sí? Porque se acuerdan que nosotros en otras unidades ya habíamos visto que en principio todo el accionar estatal se encuentra sujeto a una norma que lo habilite, ¿sí? Después en otras unidades, más adelante, vamos a ver lo que es la competencia de los órganos. Entonces, como les había dicho, siempre que un funcionario, un órgano, un ente, etcétera, actúe, debe ser porque existe una norma que lo habilita a hacerlo. Entre esas normas, y retomando lo que dijo el titular de cátedra hoy, nosotros vamos a encontrar que no solo en la Constitución Nacional se encuentran previstas la composición y funcionamiento tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, sino que también cada una de ellas tiene un reglamento, el reglamento de funcionamiento de la Cámara de Diputados y el reglamento de funcionamiento de la Cámara de Senadores. ¿Alguien más pudo notar algo respecto de este extracto que les pasé? ¿Qué pasó? Uno, mejor dicho, dos diputados habían renunciado a su banca. Y cuando un diputado renuncia, ¿qué pasa? ¿Puede quedar el Congreso con menos diputados o no? ¿Cómo, Brian? Que lo sustituye. Ajá, exactamente. En realidad, por mandato legal se tendría que convocar una nueva elección. Lo que se hace en la realidad es, cuando uno vota, ya vota por titulares y vota por suplentes. Entonces, ante uno de estos supuestos, lo reemplaza un suplente, que jura bajo una fórmula que, como vamos a ver ahora, se encuentra prevista también en el reglamento de la Cámara. Bueno, creo que con esta introducción ya estamos listos para ir al trabajo práctico. Como les decía, refiere a los principios del derecho parlamentario. Nosotros vamos a leer un caso hipotético y vamos a tener que tener a mano tanto la Constitución como ese reglamento que yo les compartí. Los que pudieron verlo habrán notado que es muy extenso.
¿Pero por qué? Porque vamos a ver que regula el quórum, regula la cantidad de comisiones que posee la Cámara de Diputados, regula el derecho disciplinario, o mejor dicho, el régimen disciplinario de la Cámara de Diputados, entre otras cuestiones. Así que bueno, vamos a tener que recurrir a ello para poder resolver el caso práctico. ¿Alguien podría comenzar con la lectura del primero, que refiere a la ley de presupuesto? No me hagan leer que ya la clase grabada tuve que darla sola y leerle todos los casos, así que hoy les toca a ustedes. ¿Cuál parte? La consigna, que dice la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 8, el primer trabajo. La Constitución Nacional, artículo 75, inciso 8, establece la facultad del Poder Legislativo de fijar anualmente el presupuesto general del gasto y cálculo de recursos de Administración Nacional, en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas. En fecha 14 de septiembre de 2018, el jefe de Gabinete de Ministros ingresa al proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para el año 2019 ante la Cámara de Diputados, que actúa como Cámara de Origen, conformado al artículo 26 de la Ley de Administración Financiera. Dentro de la Cámara de Diputados fue direccionado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para efectuar su estudio, tratamiento y discusión en particular. La comisión estuvo conformada por 49 diputados. En razón de la complejidad e importancia del proyecto en sí, se solicitan informes e ingresan nota a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, solicitando la modificación del proyecto. Una vez finalizado el debate y aprobado en comisión el proyecto, se publica en el orden del día el articulado y las planillas anexas finales con las modificaciones si las hubiera. Está bien, Brian. ¿Alguien que lo pueda seguir, por favor? Porque siempre lee Brian. No lo quiero agotar, que faltan muchas clases todavía. Cualquiera, si es la lectura nomás. No se peleen, chicos. Sí. Bueno, Brian, me parece que te dejaron solo. Ahí está, Belén. Muy bien, gracias. Una vez finalizado el debate y aprobado en comisión el proyecto, se publica en el orden del día el articulado y las planillas anexas finales, con las modificaciones si las hubiera. Posteriormente comienza su tratamiento en el recinto de sesiones de igual forma que los proyectos de leyes ordinarias. En fecha, el 29 de octubre del 2018, el presidente de la Cámara de Diputados declara abierta la sesión y conforme orden del día comienza a las 17 horas el tratamiento del proyecto de presupuesto 2019 y comienza a sesionar con la cantidad de 129 miembros presentes. Pasan 3 horas y continúan. Un segundo, nada más te interrumpo. Por favor, vayan anotando porque estos datos van a ser importantes para resolver el práctico. Como bien señaló Belén, comienza la sesión con 129 miembros presentes. Así que por favor anoten eso porque ahora vamos a ver que algunos salen, después otros entran y en base a eso vamos a tener nuestras preguntas. ¿Sí? Así que por favor vayan tomando nota. Ahora sí continúa Belén. Dice, pasan 3 horas y continúan los diputados exponiendo en el recinto. En un momento se retiran del recinto 15 diputados y continúan exponiendo los restantes diputados. Pasadas 2 horas ingresan 133 diputados al recinto y se continúan con las exposiciones. Cerca de la medianoche se retiran del recinto 17 diputados. Habiendo finalizado con las solicitudes de uso de la palabra por los diputados y las diputadas, el presidente de la Cámara de Diputados informa que, existiendo quórum, se solicita a los diputados y diputadas efectúen la votación del proyecto de la Ley de Presupuesto General de la Nación. Los resultados fueron los siguientes: 165 votos afirmativos, 64 negativos y 1 abstención.
¿Sigo? Ahí termina, ¿sí? Lo que es la consigna. Ahora después nos vamos a ir a las preguntas. Pero yo quiero que tengan en cuenta de la lectura que hicieron tanto Brian como Belén, que podemos ir extrayendo algunos datos. El primero, y que es muy importante, es que dice que el jefe de gabinete de ministros ingresa al proyecto de ley de presupuesto general de la Nación. ¿Por qué será que lo ingresa el jefe de gabinete de ministros? La respuesta está en la Constitución. Si nosotros nos vamos al artículo 100, específicamente el inciso 6, dentro de las responsabilidades que tiene el jefe de gabinete, establece la de enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. Es decir, que él es el que tiene la responsabilidad de enviar este proyecto. Como también dice el caso, ingresa en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque la propia Ley de Administración Financiera, que también establece los órganos de control, que lo vamos a ver, si mal no recuerdo, en la unidad 14, establece en ese artículo que tendrá tratamiento primero en la Cámara de Diputados. Se acuerdan que habíamos visto también que existen algunas cuestiones que son tratadas en la Cámara de Diputados. Retomemos la materia impositiva, por ejemplo, lo referente a contribuciones, y otras que corresponden a la Cámara de Senadores. Por ejemplo, cuando analizamos el artículo 75 en lo referente a una ley convenio de coparticipación federal. Entonces, en este supuesto en particular, la ley de presupuestos ingresa a la Cámara de Diputados. Ahora bien, tenemos otro dato que es la fecha. ¿Por qué creen que es importante saber la fecha en la que ingresó el proyecto? Dice 14 de septiembre de 2018. ¿Por qué será que tiene esta fecha? ¿Alguien sabe si el presupuesto, tengamos en cuenta lo siguiente, el presupuesto siempre es enviado de un año para el otro, es decir, tiene que enviar durante el año en curso el presupuesto que se va a aplicar para el año próximo? ¿Qué es el presupuesto? Básicamente establece los ingresos y los egresos del Estado. Tiene que hacer un detalle por cada uno de los organismos. Si ustedes pueden leer el proyecto o con el mensaje de elevación que eleva, porque también da los fundamentos de por qué solicita determinadas asignaciones, tienen que establecer cuál es el pronóstico de crecimiento del Producto Bruto Interno, entre otras cuestiones. ¿Y por qué dice esta fecha? 14 de septiembre de 2018. ¿Alguien sabe? ¿Hoy qué día es? ¿En qué fecha estamos? 15 de septiembre. ¿Y no será que hoy, si ya no está sucediendo, va a pasar en las próximas horas algo relativo al caso que estamos viendo? Hoy justamente, ¿qué tiene que hacer el jefe de gabinete de ministros? Elevar la petición de los ingresos. Claro, en realidad el proyecto de ley de presupuesto, ¿sí? Exacto. Tiene hasta el 15 de septiembre de cada año para elevar el proyecto. Si no, ¿qué pasa? Si no lo eleva, se sigue con el proyecto del año en curso, ¿sí? Entonces, por eso el 15 de septiembre es una fecha importante en esta materia, debido a que es la fecha tope para enviar el proyecto de presupuesto. Por eso, si ustedes prenden los noticieros hoy, seguramente que alguna noticia va a estar vinculada con esta cuestión. Hoy es el día que el jefe de gabinete tiene que elevar el proyecto a la Cámara de Diputados. Bueno. Si no sube, profe, entonces ingresa el del año, sigue el del año pasado. Claro, el del año vigente, que sería el de este año. ¿Sí? Porque ahora envía el proyecto de ley para presupuesto para el ejercicio que viene, 2021. El presupuesto que rigió este año, 2020, fue elevado antes del 15 de septiembre de 2019, y así sucesivamente. O sea que fíjense que en realidad es poquito el tiempo que tiene el Congreso también para evaluar el presupuesto. Y por eso les digo, si alguna vez tienen oportunidad, resultaría interesante que lean el mensaje de elevación que se acompaña a este proyecto, porque justamente ahí van a encontrar estas explicaciones, fundamentaciones y proyecciones, sobre todo, de ingresos y de gastos que efectúa el funcionario, previo acuerdo y previa consulta
a otros organismos, no es que el jefe de gabinete es el que elabora solo el presupuesto. En efecto, en la Ley de Administración Financiera también está previsto un organismo que es el encargado de elaborar este proyecto. La responsabilidad que tiene el jefe de gabinete de ministros es elevarlo, ¿sí? Pero no es que lo hace él por su propia cuenta. Bueno, otra cuestión importante que podemos ver dentro del caso, no, pero eso está dentro de la respuesta 2, así que no se los voy a adelantar. Vamos directamente a contestar las preguntas. Yo se las voy a leer. La primera dice, ¿con qué quórum? ¿Se acuerdan lo que era el quórum que vieron recién en la teoría? Es la cantidad mínima de diputados que se requiere para poder dar inicio a una sesión. Entonces, ¿con qué quórum comenzaron a sesionar en la Cámara de Diputados? Si era mayoría suficiente, y en el caso que consideremos que sí o que no, ¿de dónde surge esa mayoría? ¿Alguien sabe si había quórum o no? Sí, había. Brian. Había 129. Ajá, ¿y vos por qué decís que había quórum? Porque había más de la mitad. Muy bien. ¿Se acuerdan que la clase pasada dijimos que, en realidad la anterior, no la pasada porque fue había quórum, que en la actualidad la totalidad de diputados asciende a 257. Entonces, si nosotros dividimos 257 por 2, ¿qué número nos da? A ver tu cálculo, Brian, que contestaste bien. Ah, ¿en serio? Sí, ¿cuánto es la mitad de 257? 128, por ahí, ¿no? Y medio, capaz. ¿Y 128,5. cuánto valía? 129. 128 y un enano. No, 129. Hay 128 y medio, ¿sí? Bueno, entonces, algunos dicen o sostienen que esta mayoría que se requiere es la mitad más uno. En tanto que si ahora leemos el reglamento de la Cámara de Diputados, establece más de la mitad, o sea que la mitad presente tiene que ser más de la mitad ausente. En este supuesto, ¿cuántos están ausentes si el total es 257? ¿Cuántos diputados faltan? Que recién lo dijeron, ¿cuál es la mitad? 128, redondeando. Bueno, entonces, fíjense que había 129, no es la mitad más 1, ¿sí? Este es un dato para tener en cuenta, porque, ya les digo, hay muchos textos en los que, y se entiende así porque es la solución más fácil, bueno, es la mitad más 1, en realidad conforme al reglamento, que si lo pueden leer, por favor, en el artículo 15, va a establecer específicamente esta mayoría. Ahora bien, Brian, vos me dijiste que sí que tenían quórum, corroboramos que está la mitad más 1, pero ¿de dónde surge esta mayoría? ¿Hay algún artículo en la ¿El artículo Constitución? 64? ¿Podés leerlo, por favor? Cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Ninguno de ellas estará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes o que concurran a las sesiones, en los términos y bajo las penas que cada cámara establecerá. Exactamente, entonces tenemos otro dato que es este que está regulado justamente en la última parte del artículo, que establece que si no se da la mayoría, la minoría presente puede compeler a los restantes a que se presenten. ¿Alguien pudo descargar o tiene... No entendí, profe. ¿Cómo, Brian? ¿Qué Que parte no entendí? ¿Lo de la mayoría o lo otro? lo de la mayoría, si tienen que haber quórum cuando es la mayoría, sería, ¿por qué la mayoría no es la mitad más uno? Porque, ¿tenés el reglamento de la Cámara a mano? ¿Pudiste descargarlo? Sí, lo tengo. Bueno, por favor puedes leer, creo que era el artículo 15, tengo anotado acá. El artículo 15, ¿podés leerlo? Quórum. Uh-huh. Para formar quórum legal será necesario la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, entendiéndose como tal cuando los miembros presentes
presentes superen a los miembros ausentes. Está, entonces, ¿ahora entendés por qué? Porque esta mayoría absoluta quiere decir que tiene que haber más presentes que ausentes. Si hay 129 presentes y 128 ausentes, logramos la mayoría absoluta para poder comenzar a sesionar. ¿Se entiende? ¿Y la mitad más 1 no sería lo mismo? Sí, eso. Y bueno, por eso les digo, algunos lo resumen con la mitad más 1, ¿sí? Pero técnicamente el reglamento de la Cámara de Diputados establece que mayoría absoluta es cuando están más presentes que los ausentes, ¿sí? Si ustedes quieren decirlo, la mitad más 1 está bien también. Pasa, Pero creo que lo toma como que la mitad más 1 es una forma vulgar de... No creo que pase esa cuestión, Brian, pero de todas maneras, como lo estamos viendo en el propio ejemplo, porque acordate que en realidad nuestra mitad nos daba 128 y medio, ¿sí? Obviamente no podemos tener medio diputado o media diputada, pero a razón de verdad, 129 nos haría la mitad más 1, técnicamente, ¿sí? ¿Me explico? No tenemos medio diputado para sumar, no podemos tener 129 y medio. Entonces, fíjate que a mí me parece más clara la redacción del reglamento. De todas maneras, si ustedes en el examen dicen que es la mitad más 1, está bien también la respuesta. Pero tienen que saber que el reglamento, en el artículo 15, que establece el quórum, lo dice de esta manera. ¿Se entendió? Sí. También vamos a ver que hay dentro de la Constitución y de otras normas, el quórum no es siempre el mismo para todas las cuestiones. En este caso, la propia Constitución es la que nos dice cuál es el quórum necesario para empezar a sesionar. Pero después vamos a ver que tenemos otro quórum para determinadas cuestiones particulares, como ya las señalaron en la clase de teoría. Entonces, porque tenemos la mayoría absoluta, la vamos a calcular siempre sobre la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados, independientemente de que estén presentes o ausentes. Cuando hablamos de mayoría simple, sí nos vamos a remitir a la cantidad de diputados presentes. Entonces, si una norma dice, comenzará con mayoría simple, tenemos que tener en cuenta que esa mayoría tenemos que calcularla sobre los presentes. Si la norma me dice la mayoría absoluta, esa mitad o ese quórum tengo que calcularlo sobre la totalidad de los miembros, que reiteramos, en la actualidad son 257 diputados. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces, ya sabemos con qué quórum comenzaron a sesionar, ya sabemos que era mayoría suficiente, y de dónde surge, reiteramos, el artículo 64 y también el artículo 15 del reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque la ley o el proyecto de ley de presupuesto, conforme lo regula la ley de administración financiera, se ingresa en la Cámara de Diputados. ¿Estamos listos para pasar a la pregunta número 2? ¿No quedó ningún interrogante respecto de esta primera? ¿No? Bueno, vamos con la 2. La consigna 2 nos pregunta... La última parte, ¿no? ¿Cómo, perdón, Lucas? Lo de que la minoría puede compeler. La última parte del artículo 64. Bueno, también lo vamos... Compeler se la grita. Sí, también lo vamos a encontrar en el propio reglamento de la Cámara de Diputados, también está establecido que cuando, y lo habrán visto en algunos supuestos, cuando dicen las noticias, el bloque tal no dio quórum, ¿sí? No se presentó, porque acuérdense que para dar quórum hay que estar en la Cámara de Diputados, ¿sí? Dentro de la Cámara de Diputados. Y también vamos a ver que esta Cámara de Diputados, aparte de las comisiones de las que se integra, que también están previstas y las vamos a ver más adelante en este reglamento de la Cámara, tiene bloques, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, cuando expone un determinado diputado, dicen bloque de tal partido, de tal otro. Entonces, cuando no está presente o cuando no tienen quórum, hay un procedimiento específico que está regulado en este reglamento de la Cámara de Diputados para compeler, quiere decir para, a ver qué término puedo utilizar para que les resulte más fácil. Sería similar a una intimación para que se presenten y den quórum para poder comenzar a sesionar, ¿sí? Entonces, cuando no hay quórum, esta minoría, a través del procedimiento que establece el reglamento, puede compeler a que se presenten los restantes hasta lograr el quórum,
¿Se entendió, Lucas? Vendría a ser una especie de, no es una intimación técnicamente hablando, pero lo podemos asimilar ese término, ¿sí? Sí. Bueno, muy bien, ahora sí vamos con el 2. Dice, el proyecto de ley de presupuesto de la Nación fue tratado en comisiones, ¿en cuál y por qué? ¿Qué nos decía el propio caso? Una vez que ingresó a la Cámara de Diputados, fue direccionado a una comisión. ¿A qué comisión fue? La Comisión de Presupuesto y Hacienda. Claro, ¿y por qué será que fue esta comisión? Aparte de que el propio nombre ya nos ayuda a decir por qué, ¿no? Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero ¿por qué habrá ido esto y no otra? ¿O cómo decide la Cámara de Diputados a qué comisión va un determinado proyecto? ¿Dónde estará regulado esto? Si no está en la Constitución, ¿dónde va a estar? En el reglamento de la Cámara de Diputados. En el reglamento de la Cámara de Diputados, si nosotros miramos el reglamento, vamos a ver que están establecidas todas las comisiones, está establecida la cantidad de miembros que va a tener la comisión, que no es fija para cada comisión. Vamos a ver que la de presupuesto es la que más miembros tiene o puede tener, y esto se deriva también de la complejidad de lo que va a tratar cada una de las comisiones. Fíjense, en este caso estamos hablando nada menos que la ley de presupuesto, es decir, la ley bajo la cual se va a regir la actividad financiera de la nación durante todo un año calendario. Entonces, dentro del articulado del reglamento vamos a encontrar todas las comisiones, vamos a encontrar cuál es la competencia de cada comisión, es decir, sobre qué proyectos va a entender la comisión, y a su vez la cantidad de miembros que va a tener. ¿Podrías, por favor, leer el artículo 61 del reglamento? Andrea, si lo tenés a mano o si no, alguien que lo tenga. Sí, artículo, ya le digo, artículo 61, comisiones permanentes. Uh-huh. Las comisiones permanentes de asesoramiento de la Cámara serán las siguientes: asuntos constitucionales, legislación No te detengas en todas porque son muchas, ¿sí? Bueno, pero vamos a ver que están previstas las comisiones. Ahora, dice, el número de integrantes de las comisiones será determinado por la Honorable Cámara entre un mínimo de 15 y un máximo de 31 diputados, con excepción de las comisiones de asuntos constitucionales, de educación, de energía y combustibles, de agricultura y ganadería, y de acción social y salud pública, que estará compuesta por un mínimo de 15 y un máximo de 35 diputados. La Comisión de Relaciones Exteriores con un mínimo de 15 diputados y un máximo de 43 diputados. ¿la de presupuesto de Hacienda? Y la Comisión de Presupuestos de Hacienda, que estará compuesta por un mínimo de 15 y un máximo de 49 diputados. Muy bien. Y ahora el artículo 65, ¿podrías leer, por favor? Dice Presupuesto y Hacienda. Compete a la Comisión de Presupuesto y Hacienda dictaminar sobre el presupuesto general de la Administración y de las reparticiones autárquicas y sobre todo proyecto o solicitud de reforma de las leyes tributarias o de sueldo, suministro del Estado, créditos suplementarios, así como en cualquier otro de legislación relacionada con dicha materia. Esta comisión no podrá incorporar en el artículo de la Ley General de Presupuesto disposición alguna relacionada con la materia de la competencia de otras comisiones de la Cámara, si no cuenta con despacho favorable de la comisión correspondiente. Tampoco podrán crearse en el presupuesto general de gastos nuevas instituciones autárquicas si previamente la Cámara no ha sancionado la ley orgánica respectiva. Bueno, para aclararles la última parte que quizás se puede prestar a confusión, ¿qué dice? En realidad, el proyecto de ley de presupuesto tiene que ser tratado justamente por esta Comisión de Presupuesto y de Hacienda. Esta Comisión de Presupuesto y Hacienda no puede inmiscuirse en cuestiones que corresponden específicamente a otras comisiones. O, en el caso de que fuera de esta manera, tiene que tener el despacho favorable de esa comisión. ¿Qué es el despacho favorable? Vendría a ser algo como el visto bueno de esa comisión, que esa comisión lo trató, lo analizó y lo pasa a la Cámara de Diputados. Y por último, en lo que refiere que no puede crear un órgano, porque nosotros vamos a ver después, y otra vez le reitero, toda la actividad estatal se encuentra sujeta a una norma que la establezca.
Es decir, no podría crear, por ejemplo, un instituto, por decirles algún ejemplo, ¿sí? No podría crear el Instituto de Obras Audiovisuales, la Comisión de Presupuesto. Previamente, esas instituciones tienen que ser creadas por una ley del Poder Legislativo y una vez que están creadas, la comisión podría incorporarlas en el presupuesto, ¿sí? Por eso dice, en realidad la comisión lo que tiene que hacer es tratar el presupuesto. Ahora, si toca alguna materia que corresponde a otra de las comisiones, tiene que tener el despacho favorable de estas. ¿Se entendió? ¿Sí? Hoy por supuesto que sí. Entonces, repasando la respuesta que dimos a la pregunta número 2, que ustedes la contestaron muy bien, ¿el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación fue tratado en comisión? Sí. ¿En qué comisión? En la de presupuesto de Hacienda. ¿Por qué? Porque así lo establece el reglamento de la Cámara de Diputados en estos dos artículos que leímos, que establecen no solo las comisiones que integran la Cámara de Diputados, sino también las materias sobre cada cual se va a expedir. Y específicamente en lo que refiere al proyecto de presupuesto, corresponde a esta comisión. ¿Estamos? Vamos a la pregunta número 3. Dice, ¿durante qué clase de sesiones se llevó a cabo la discusión y aprobación de la Ley de Presupuesto General de la Nación? Que algo ya vimos también. ¿Qué clase de sesión era dentro de la clasificación que vieron en la teoría? ¿O en qué fecha se llevó a cabo? Al principio del caso está. El 14 de septiembre. Perdón, yo les dije mal, en la mitad del caso hasta el 14, acordate que el jefe de gabinete de ministros le elevó a la Cámara de Diputados. Ya vimos por qué, porque tiene hasta el 15 de septiembre de cada año. Es decir, que hoy, trayendo este caso práctico a la realidad, el jefe de gabinete va a elevar el proyecto de ley de presupuesto. Muy bien, acá Francisco contesta que ordinaria. ¿Por qué es una sesión ordinaria? ¿O dónde encontramos en la Constitución las sesiones ordinarias? En el artículo 99, inciso 8. No específicamente para este caso. Hay otro, acordate que estamos hablando del Poder Legislativo. El 63. Muy bien, el 63, que dice que ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años. ¿Y las fechas que vimos hoy? Desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, ¿sí? Entonces, esta sesión, como fue realizada el 29 de octubre, es una sesión de las denominadas ordinarias, dentro del periodo normal de sesiones de ambas cámaras. ¿Estamos? ¿Quedó todo en claro respecto de este trabajo? Porque ahora nos vamos a otro tema. ¿Alguna duda? En la última parte, fíjense que dice, cuando habla de los resultados que obtuvo, dice que tuvo 165 votos afirmativos, 64 negativos y una abstención. ¿Sí? Entonces la pregunta 4 que nos dice, conforme los resultados obtenidos en la votación de los diputados fue correctamente aprobada la ley, teniendo en cuenta estos números, tuvimos 165 afirmativos, 64 negativos y una abstención. La abstención es el diputado que no vota ni por afirmativo ni por negativo, que también está establecido en el reglamento que es previa autorización de votar de esa manera. O sea, uno se abstuvo, no dijo ni que sí ni que no. 164 la aprobaron y 64 se expidieron por su negativa. Entonces, ¿les parece que esta ley pudo ser sancionada? O aprobada, mejor dicho. Sí. Bueno, muy bien, ¿por qué? ¿O de dónde surge que sí? Y del enunciado, que tiene los 165 votos afirmativos. Claro, pero no confundamos lo que... Igual la respuesta es correcta, pero no confundan lo que es el quórum necesario para abrir la sesión de la cantidad de votos requeridas para aprobarla, ¿sí? Son dos circunstancias distintas. Es para que ustedes nomás no confundan estos términos. El artículo que leímos hoy refería a la mayoría absoluta para abrir la sesión.
Ahora, una vez que ya se abrió la sesión, que votaron, que entraron, salieron diputados, qué sé yo, tuvimos la votación y en otra norma tiene que estar previsto cuál es la cantidad necesaria de votos para que se apruebe un proyecto. A ver, ¿alguien puede leer el artículo 194 del reglamento que decía? Yo no puedo abrir la ventana, por eso les pido que ayuden con la lectura, porque lo tengo tildado y no quiero hacer macana, para que no se me corte el mito. El 194, a ver, que yo lo tengo anotado acá. ¿Qué dice? Dice, para las resoluciones de Mayoría la necesaria para... Cámara es necesario. ¿Cómo? Bueno, dice mayoría necesaria para las sanciones. Para las resoluciones de la Cámara será necesaria la mayoría absoluta de los votos emitidos, salvo los casos en que la Constitución o este reglamento exijan una mayoría determinada. Perfecto, como en la ley de presupuesto no hay una mayoría determinada, se aplica la misma mayoría que necesitábamos para tener quórum para abrir la sesión. ¿Tá? Pero tengamos en cuenta que puede haber dentro del reglamento una previsión que requiera o 2/3 o 3/4, etcétera, otro tipo de mayoría. ¿Sí? ¿Quedó clara esta cuestión de por qué fue sancionada la ley con esta cantidad de votos? ¿Puede repetir, profe? Sí, cómo no. Retomando lo que decía el artículo, Andrea, por favor, ¿lo podrías leer de nuevo, el 194? Sí, dice, para las resoluciones de la Cámara será necesaria la mayoría absoluta de los votos emitidos, salvo los casos en que la Constitución o este reglamento exijan una mayoría determinada. Está. Entonces, habíamos visto hoy que en este caso en particular la mayoría absoluta eran 129 votos, si mal no anoté. Y en este caso votaron a favor 164 diputados. Por ende, sobrepasaron ampliamente la mayoría absoluta requerida para la aprobación de este proyecto de ley. Pero dentro del texto constitucional o dentro del propio reglamento, también se encuentran previstos otros supuestos en los que no se requiere esta mayoría absoluta, sino que se requieren otras mayorías. Por ejemplo, puede ser 2/3 o 3/4. Si, esperen, les voy a copiar acá en el chat un link, me dicen si lo pueden abrir, que justamente es de una página del Honorable Congreso de la Nación, donde están establecidas las mayorías específicas que se requieren para otros supuestos, porque son bastantes, por si ustedes quieren tener a mano un ejemplo, pero a lo que refiere a tratados internacionales, reforma constitucional, etcétera, se requieren mayorías especiales, ¿sí? Ahí les copié en la mensajería el enlace para que puedan verlo y ahí establece qué es la mayoría absoluta y les especifica cuándo se requiere mayoría de 2/3 partes, de 3/4, etcétera. Decime, Brian, ¿qué estás pensando? No, nada. Tenía abierto el micrófono nomás, perdón. Ah, bueno, pero ¿quedó claro entonces este supuesto? Sí, entendí. Buenísimo. Bueno, ahora si les parece, vamos a ir con la segunda parte del trabajo práctico, que habla de los privilegios personales. Estos privilegios en realidad de que gozan los miembros del Honorable Congreso de la Nación, es decir, tanto los diputados y diputadas como senadores y senadoras, lo que tiende a resguardar justamente es el ejercicio de esta función representativa que les ha sido asignada. Lo que se pretende es que, por decirlo de una manera poco coloquial quizás, que no sean molestados en el ejercicio de su función, justamente ¿para qué? Para evitar presiones de otros sectores que puedan tender a restringir las competencias o facultades que tienen. Por eso, ya hemos visto en la parte de teoría que existen determinadas figuras que tienden a resguardar la inmunidad de los miembros de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
Y a eso tiende justamente este trabajo práctico, que nosotros podamos identificar dentro de diversos supuestos que acá son planteados, qué procedimiento debe aplicarse o si un diputado puede ser detenido o puede ser sometido a un juicio penal o puede ser sancionado por la propia Cámara a la que pertenezca, etc. Entonces, cambiando de tema, ¿sí? El primero trataba del proyecto de ley de presupuesto, cuál era el procedimiento para su sanción, entonces ya vimos quórum, vimos las comisiones, vimos la norma constitucional que establece cuándo debe ser enviado este proyecto y también la contenía en la ley de administración financiera. Ahora pasamos a otro tema del programa que son estos privilegios personales. En esa línea, el primer trabajo práctico nos dice que en una sesión de la Cámara de Diputados, el diputado Bernardo Alberto Housay tomó la palabra y al defender un proyecto de ley, en su discurso agravió y acusó de la comisión de un delito a la diputada de la oposición Malala Yousafzai. La actitud provocó el rechazo de todo el arco opositor que pidió sanciones al diputado ofensor. ¿Sí? Entonces, este es el supuesto. Vamos a ver cotidianamente que cuando hay debates sobre algunas determinadas leyes, quizás suben un poco de tono, incluso hemos visto actos que no son propios de un honorable congreso, ¿no? Pero bueno, eso es al margen del caso que tenemos hoy. Bueno, y en ese contexto, aparentemente un diputado, cuando defendía un proyecto, agravió a otra diputada. Entonces, en base a ese caso, nosotros tenemos que contestar si este diputado puede ser interrogado judicialmente por las opiniones que emitió desempeñando su mandato de legislador. ¿Ustedes creen que puede ser citado por un juez o puede ser abierto un proceso penal o de cualquier otra índole respecto de este diputado por algo que dijo en el marco de una sesión en la que se trataba un proyecto de ley? No. Muy bien, ¿por qué no? Y porque un privilegio personal es la libertad de opinión. Genial. Acá Francisco también... Está en el artículo 68. Exactamente, tal cual como también lo dijo Francisco, muy bien, y Martín por inmunidad de expresión. Entonces, este artículo 68 de la Constitución Nacional establece lo siguiente. En esta bolilla en particular, va a ser un poco exhaustivo el análisis de los artículos de la Constitución porque, como van a poder ver, está casi todo contenido aquí. Así que, sin perjuicio de que no les voy a pedir que se acuerden de memoria el artículo, pero sí que podamos identificar dentro de qué parte de la Constitución está y más o menos relacionarlo con los artículos, porque también eso nos va a ayudar a nosotros en el estudio. Entonces, el 68 dice, dentro de las disposiciones comunes a ambas cámaras, ¿sí? O sea, que refiere tanto a los diputados como a los senadores. Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador, ¿sí? Entonces, en este contexto, el diputado no puede ser sujeto de un proceso judicial. Ahora bien, ¿la Cámara de Diputados podría sancionarlo por lo que dijo en el recinto? La respuesta es la misma que respecto del proceso judicial o no. ¿Puede la Cámara de Diputados ejercer poder sancionatorio disciplinario respecto de sus integrantes? ¿Qué les parece? ¿Es tolerable que en este marco, por más que se trate la discusión de leyes, se pueda agraviar a otro integrante? Francisco dice sí puede, muy bien. ¿Y de dónde surge que puede? Más allá de lo que nos dice la lógica o la razón, ¿hay alguna norma específica que lo establece? O mejor dicho, dos normas. Cerquita del otro artículo que les leí recién. El artículo 64, donde dice que cada cámara es juez, ¿o no? En realidad, ese artículo específicamente está vinculado con los que les señaló el doctor hoy,
respecto de la validez de los derechos y títulos de cada miembro. No refiere específicamente a este supuesto que estamos dando, ¿sí? Sino que lo que dice es que cada Cámara, respecto de sus integrantes, es juez de las elecciones, derechos y títulos de los miembros. Incluso recuerden que él les dio 2 ejemplos en que pretendían excluir a 2 integrantes por cuestiones morales y que la justicia les dijo que no correspondía. Ahora, sí podrían verlo respecto de, bueno, una persona que dice que tiene un determinado título que no tiene, pero no se refiere específicamente a las sanciones o a las facultades disciplinarias. Pero en el medio, entre el 64 que vos nombraste y el 68 que yo les leí, está el 66, que dice que cada Cámara hace su reglamento y puede, con 2/3 de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. ¿Sí? Entonces, es este artículo en el que encuadramos este supuesto. Pero aparte tenemos un artículo del reglamento también, que es interesante, el artículo 185. A ver si puedo abrir yo, y si no les voy a pedir que, ay, parece que ahora anda, les voy a pedir que me ayuden con la lectura. Fíjense los que pudieron descargar, o los que no pudieron, fíjense nomás en la plataforma de Univirtual, porque ahí lo colgué. El artículo 185 dice, faltas al orden. Un orador falta al orden cuando viola las prescripciones de los artículos 180 y 181 o cuando incurre en personalizaciones, insultos o interrupciones reiteradas. Es decir, que dentro de este artículo también podríamos encuadrar la conducta de este diputado. Así que están muy bien las respuestas que dieron. Pasamos a otro supuesto. El número 2. En este caso, otro diputado del Partido Estabilización Política, en oportunidad de ser funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, fue acusado por el delito de presunta malversación de caudales públicos y asociación ilícita, y llevado a juicio. La jueza federal, doctora Claudia Novadía, lo procesó y en el marco de dicha causa penal procedió a su detención. ¿Sí? Acá vemos un supuesto distinto del anterior, porque en este caso un diputado, cuando todavía no era miembro de la Cámara, había sido acusado por un delito, pero después, una vez que ya había asumido, una jueza federal lo procesó y ordenó su detención. Entonces, ¿a ustedes les parece que fue correcta la orden dada por esta juez de arrestar? No. ¿Por qué no? ¿Qué otro? Porque primero, antes de poder arrestarlo y procesarlo, tendría que haber tenido un juicio político para poder sacarle los fueros, en todo caso, mediante las pruebas que presenten. Claro, en realidad, entonces, muy bien, no es correcto. ¿Por qué? Porque tenemos un artículo específico, Brian, que refiere a esto en la Constitución Nacional. Acuérdense que todo esto es Constitución y reglamento. Entonces, dentro de estas disposiciones comunes a ambas cámaras, también vamos a encontrar un artículo en el que podemos subsumir este caso en particular. ¿Alguien pudo identificar cuál es? Francisco. 69, profe. 69, perfecto. Tomás, y ya que participaste, ¿lo podés leer, por favor? Ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta el de su cese puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva, es lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con información sumaria del hecho. Muy bien, entonces justamente por este artículo, que es el procedimiento que explicó Brian, en realidad que también tiene una ley especial, que es la ley de desafuero. A ver, acá tengo el numerito, se los paso también para que lo agenden. Es muy breve el texto. La ley número 25.320. Esperen, ahí se las copio, entonces la tienen. Entonces, este artículo lo que dice, y fíjense qué importante, porque brinda esta inmunidad no solo desde que asumieron, sino desde que fueron electos hasta que cesan, ¿sí? Entonces, cuando un diputado o senador, desde el momento de su elección para ese cargo hasta que cesan el mismo, no puede ser arrestado
por orden judicial y tiene que seguirse este procedimiento, que es un procedimiento de desafuero, donde el juez interveniente debe requerir a la Cámara respectiva que se lo someta a este proceso, o procedimiento, mejor dicho. ¿Ustedes creen que en este contexto el diputado puede ofrecer pruebas o debe ser escuchado antes de que la Cámara tome una decisión respecto de si procede o no el desafuero? ¿O directamente analizan las pruebas y las copias del expediente que tienen que remitirle la juez y si consideran que corresponde lo desafueran para que lo puedan detener? ¿O será que tendrá que ser escuchado este diputado? Acá se aplica un principio que en realidad se aplica a todos los ciudadanos y también al diputado, o al senador o al funcionario que sea. Si nos vamos al artículo 18 de la Constitución Nacional, establece, entre otras garantías, y que es muy importante, que es inviolable la defensa en juicio de la persona y la de los derechos. También tenemos normas en los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional que establecen el derecho de defensa, el derecho a ser oído. Es decir, que muy bien lo que señalaba Francisco, el acusado puede intervenir y ofrecer pruebas. Siempre en todo tipo de procedimientos, excepto que se disponga que es secreto por cuestiones que son mínimas, diría que hay muy pocos supuestos en los que una investigación puede ser secreta, y en su caso sí se puede disponer una investigación secreta, pero una vez que están recabadas todas esas pruebas por las cuales justamente se dispuso este secreto para preservarlas, tiene que darse la oportunidad a la persona acusada dentro del ámbito que sea, no solo el penal, extendemos este principio a las otras esferas, de ser escuchado, de poder defenderse. Incluso les digo a ustedes mismos, si en algún momento son parte de un procedimiento administrativo, que más adelante vamos a ver de qué se trata, ustedes siempre tienen que dar el derecho de defenderse. Ustedes siempre tienen que tener vista de ese expediente que se genera y previo a que la autoridad que sea tome una decisión, excepto, le digo, los supuestos estos específicos, que son muy pocos y que están expresamente establecidos en una norma de esta manera, siempre tienen que hacer velar por su derecho de defensa. Entonces, en este supuesto, ¿a través de qué figura deberían poder quitarle los fueros? Bueno, ya dijimos que el desafuero y que esta persona sí o sí tiene que ser escuchada antes de que se tome una decisión y tiene la posibilidad de ofrecer y producir la prueba que haga su derecho. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, doy por sentado que sí. Entonces, en este supuesto, esta jueza federal no actuó conforme a derecho, ¿sí? Porque tenía que seguir este procedimiento de desafuero, que también está previsto en la ley de fueros que les compartí. Vamos entonces al caso número 3. ¿Ninguna consulta respecto de esto? ¿Podemos ir al caso número 3? Si voy muy rápido me avisan, por favor. Bueno, el número 3 dice... ¿Sí? Decime, Belén. A mí no me quedó bien claro cómo se debería llevar a cabo el procedimiento. ¿El procedimiento del desafuero? Belén, ¿el procedimiento? Ah, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer entonces esta ley para que ya nos quede claro a todos. Es la ley de fueros, la 25.320. Fíjense que se las copié en la mensajería, ¿sí? Por favor, ábranla, es breve. El artículo 1 dice que cuando por parte de un juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero. ¿Por qué a desafuero? Porque tiene fueros, ¿sí? Entonces, para poder seguir ese procedimiento hay que lo que se denomina desaforarlo. El tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado indagatorio no se considera medida restrictiva de la libertad, pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla, el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político.
En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, por ejemplo, esta sería una medida que lo vulnera. ¿Por qué? La inmunidad de arresto quiere decir que no puede ser arrestado. Y en este caso la jueza federal, ¿qué hizo? Lo procesó y procedió a su detención, ¿sí? Entonces, en el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, como es este caso, la misma no será efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Es decir, no se puede detener a un diputado o a un senador en ejercicio de su cargo. Sin perjuicio de ello, el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda, en este caso si era un diputado, va a ser la Cámara de Diputados, el desafuero, remoción o juicio político según sea el caso, acompañando al pedido. Esto es muy importante, o sea, la jueza, cuando pide el desafuero del diputado, tiene que acompañar copias de las actuaciones labradas del expediente, donde además exprese las razones que justifican la medida, es decir, que ella tiene que justificar por qué es necesario desaforarlo y por qué es necesario que cumpla con una detención o que sea procesado. El tribunal solicitará al órgano que corresponda al las razones que justifiquen la medida. No será obstáculo para que el legislador, funcionario o magistrado a quien se le impute la comisión de un delito por el que está instruyendo causa, tenga derecho, aun cuando no hubiera sido indagado, a presentarse al tribunal, aclarando los hechos, indicando las pruebas que a su juicio puedan serle útiles. ¿Sí? Acá el artículo 2 precisa que la solicitud de desafuero tiene que ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales, acá tenemos la intervención de otra comisión, la que deberá emitir dictamen en un plazo de 60 días. La Cámara deberá tratar la causa dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión. Y lo otro, para este caso particular, lo que importa es que para el caso de negar la Cámara el desafuero, el juez dispondrá la inmediata libertad del legislador. Si bien esta ley refiere a muchas etapas de un proceso penal que en este contexto todavía nos escapan, lo importante a tener en cuenta, Belén, es que cuando un diputado o un senador es sujeto de un proceso penal, el juez o la jueza no puede ordenar su detención y previamente tiene que seguir este procedimiento que se denomina de desafuero, mediante el cual solicita a la Cámara que integra que siga con este procedimiento. Para eso le tiene que mandar copias del expediente y una exposición donde fundamente por qué es necesaria la medida, para que la Cámara de Diputados, en los plazos que allí establezca, disponga si corresponde o no el desafuero. Entonces podemos tener dos opciones. Previo a escuchar al diputado, en este caso, como les dije recién, y respetar su derecho de defensa y ofrecer a producir pruebas, la Cámara va a resolver si procede al desafuero o no. Si procede al desafuero, esta persona puede ser sometida a esta última etapa del juicio y también, en su caso, puede ser detenida. Ahora, si no procede, si la Cámara decide que no están dadas las condiciones para ordenar su desafuero, la jueza, hasta tanto el cese en su mandato, no puede ordenar su detención. ¿Quedó claro? Es una inmunidad que tienen los diputados y legisladores justamente para el caso que les decía de proteger el ejercicio de esta función representativa, porque imagínense que estarían sujetos, si no, a determinadas presiones de que se puedan realizar denuncias falsas, que puedan prosperar en un tribunal, justamente para tratar de interceptar esta actividad representativa. Entonces, justamente por eso están las inmunidades, que se aclara, es al cuerpo, si bien recaen sobre la persona en particular, en realidad no es que tienda a proteger al diputado tal o cual, sino que tiende a proteger el ejercicio de la función legislativa, que es desarrollada en nuestro país por el Congreso de la Nación, compuesto de estas dos cámaras, por eso es un poder bicameral. ¿Me expliqué, Belén? Sí, profe, re bien entendido. Buenísimo. Entonces, Profe, sí, decime. entonces el encargado de determinar si esa persona irá presa o no, en pocas palabras, es la Cámara, ¿no es cierto? En realidad lo que va a determinar la Cámara es si lo desafuera o no. El que Claro, va a pero para que vaya presa.
Y puede ser o no, Brian, porque por eso te digo, no quiero ingresar a las etapas del proceso penal, que son numerosas y que también dependen de cada jurisdicción. Por eso, lo que tenemos que tener claro es que la Cámara lo único que va a hacer es desaforarlo, sacarle esos fueros que tiene como diputado o como senador. Pero el que va a dar la orden de si corresponde la detención o no es el juez. Y en su caso también, después vamos a ver que cuando un juez ordena la detención, suponte que lo desafueran y un juez ordena la detención. Esta persona tiene lo que se denomina recursos a su alcance, que es cuando no está de acuerdo con la decisión de este juez, tiene tribunales superiores que pueden revisar lo que este juez resolvió. Son lo que se denominan instancias. En el caso, suponte de que la decisión haya sido dictada por un juez de primera instancia, esta persona afectada puede plantear un recurso y quizás el tribunal jerárquicamente superior decide que la decisión de este inferior estaba mal y revoca esa decisión de detención. ¿Me explico? Entonces lo desafueran por votación, Puede ser sometido a este proceso y detenido en su caso, ¿sí? pero lo desafueran por votación. Sí, sí, se vota. En Y, el o sea, reglamento la civil está mayoría, el procedimiento específico y la mayoría que requiere. Pero ya te digo específicamente el artículo. A ver si lo encuentro acá. Acuérdense que en estos supuestos no solo tenemos que recurrir a la Constitución. en el reglamento, Sí, verán. Ya te digo el artículo. Ay, a ver. No me acuerdo si en este caso estaba establecida la mayoría. Me parece que acá no encuentro. Bueno, yo después les paso. Sí tenemos la ley, ¿sí? Que es la que les leí recién. Y, bueno, después les preciso si la mayoría, que eso la verdad que no me acuerdo, qué mayoría se requiere. Mira, Hay un compañero puso en el chat. el artículo 3, perdón. Si un legislador hubiera sido detenido en virtud de lo dispuesto, el tribunal pondrá inmediatamente, aquí se me corta, en conocimiento el hecho al cuerpo legislativo, quien decidirá por 2/3 de los votos. Ahí está, la mayoría que se requiere, ¿sí? Sí, tiene que realizarse si procede el desafuero. Ahí está, 2/3 entonces. Gracias, Brian, por la pregunta, si ya lo pudimos aclarar. Por 2/3, ¿sí? Entonces rigen en este caso la Constitución y la ley de desafueros. y si en dicho caso ese ilícito está implicado más de las dos, tres partes de los diputados, ¿Cómo implicados? y sí, ¿qué hizo este hombre? En realidad dice, acordate que este hecho fue cuando ejercía otro cargo. Ah, claro. Sí, cuando él era, a ver qué funcionario de qué decía, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue acusado por malversación. Vos, Sí. claro, vos me decís el supuesto de que se han acusado 200 diputados. ¿A eso ibas? Sí, entonces tendrían inmunidad, ¿verdad? Claro, porque acordate que este supuesto es con anterioridad. Claro. Él está en el ejercicio de otro cargo, que era funcionario de un ministerio, evidentemente el Poder Ejecutivo, porque todos los ministerios se encuentran dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. Recuérdense la división entre Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los ministerios se encuentran dentro de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo. Entonces él, cuando era funcionario de un ministerio, fue acusado por malversación de fondos. Lo que pasa es que después asumió como diputado. Y en este contexto fue que la jueza lo detuvo, sin tener en cuenta la inmunidad de la que él gozaba. Por eso se tiene que seguir este procedimiento ante la Cámara de Diputados, porque él en este momento, si bien el hecho fue anterior, tiene una inmunidad por el cargo que ocupa. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Bueno, ahora sí, si les parece, vamos al 3 porque ya nos queda poquito tiempo. Dice que otro diputado protagonizó un accidente de tránsito al mando de una moto, en oportunidad en que embiste y mata a un peatón. Al realizarse en el sitio la prueba de alcoholemia, esta dio 2 gramos de alcohol por litro de sangre, según el informe de la policía. Y luego de confeccionarse un parte de tránsito, la policía lo dejó en libertad. En este caso, entonces, un diputado, siendo diputado, pero obviamente dentro de su vida privada,
tuvo un accidente de tránsito en el que mató a un peatón y que, conforme el informe, tenía 2 gramos de alcohol por litro de sangre. La policía lo dejó en libertad. ¿A ustedes les parece que en este supuesto regía su inmunidad de arresto? Yo creo que no. No, muy bien, ¿por qué? Y porque prácticamente, como dice, ¿qué artículo era, che? El 69, creo, que dice que lo tendrían que arrestar infraganti, por así decirlo, y ahí lo mató. ¿Y qué el es tipo, infragante? mientras está haciendo el acto. Claro, en el acto del delito, ¿sí? Muy bien también lo que señala Francisco. En este caso no tiene derecho a inmunidad. Entonces, en ese supuesto, podríamos decir que estamos ante un delito cometido infragante. Otra cuestión a tener en cuenta, que yo no se las copié en el aula, por eso se las leo ahora, que es el artículo 84 bis del Código Penal, que establece la pena de 3 a 6 años para quien, en estos supuestos, bajo el efecto de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior, fíjense, 500 miligramos por litro para tránsito público o 1 gramo, por litro para los demás casos. O sea, esta persona tenía 2 miligramos, ¿sí?, por litro. Entonces, ¿por qué la policía no actuó correctamente? Como bien dijimos, el artículo 69 establece que cuando... ¿Qué artículo dijo, profe, recién? El 69. ¿De donde dice los litros de alcohol en sangre? Del Código Penal. Ah. Sí, es el artículo 84 bis del Código Penal. Es un dato de color nomás, no tienen que saber ni nada, pero bueno, en el supuesto me pareció interesante para que también ustedes dimensionen a qué refiere el caso. Entonces, en este supuesto fue sorprendido infraganti en la ejecución de un crimen que, bueno, es un poco extrema la Constitución, dice que merezca pena de muerte infamante u otra aflictiva. Conforme Soler, que es un doctrinario del derecho penal, nos explica que la pena aflictiva es aquella que implica más de 5 años de privación de la libertad, o sea que encuadraría el supuesto. Entonces, en este caso, la policía no actuó correctamente porque no regía esta inmunidad y hubiera debido detenerlo y ponerlo a disposición de un juez, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre los 3 casos que vimos? ¿Sí? Ahí en el artículo 69 nomás, cuando dice que merezca pena de muerte, pero pena de muerte no hay. Actualmente nuestro Código Penal no regula ninguna pena de muerte. Abolida en el artículo 18. Exactamente, muy bien la acotación de Brian. Así que nos quedamos con la pena aflictiva, que es lo que les dije conforme a este doctrinario del derecho penal que es Soler. ¿Alguna otra pregunta con respecto a lo que vimos hoy? ¿Algo que no haya quedado claro? Esta unidad es un poco extensa, por eso la dividimos en 2 partes, ¿sí? La próxima clase vamos a seguir viendo un práctico, pero del último punto de la unidad. ¿De los senadores? Sí, en realidad cuando refiere también al juicio político, qué sé yo. Creo que se trata de... ¿Hasta qué unidad es el final? El parcial. ¿El parcial? Ay, para allá te digo, me parece que es la 9 inclusive, pero ya te digo. Porque ahora como cambiamos las fechas, sí, hasta la unidad 9 y después tenemos un repasito y después tenemos el parcial. O sea que nos falta desarrollar todo lo que es los restantes órganos constitucionales. Igual de Poder Ejecutivo les digo que algo fuimos viendo con estas disquisiciones que hicimos entre lo que puede hacer el presidente, lo que no, vimos algo de la figura del jefe de gabinete de ministros, así que creo que no van a tener inconvenientes con esas unidades. Pero bueno, de todas maneras, por favor, les pido que vayan repasando lo que ya hemos visto. Profe, hoy lo que habló el profesor de teoría, habló del parlamentarismo. Y presidencialismo, que también lo vamos a ver mejor. ¿Eso no es de la unidad 8? Sí, por eso les dijo que adelantó algunos conceptos que ya vamos a ver mejor, pero era difícil comenzar a hablar de cómo es nuestro poder legislativo sin hacerles la diferencia de las distintas formas que existen, porque sabemos que en otros países no rige el mismo sistema que el nuestro.
Por eso él se adelantó en explicarles un poquito de esta diferencia, pero lo vamos a ver mejor en la próxima unidad. No se preocupen por eso. Cuando veamos bien el presidente. La fecha del parcial, Lara, espera, 9 de octubre, para que corroboro de nuevo, porque me acuerdo primero era el 7 y después por calendario lo pasamos al 9. Pero ya te corroboro, sí, 9 de octubre, primer parcial. Vamos a tener una clase de repaso antes. Igual, por favor, ya les digo, traten de repasar para no llegar a la clase de repaso que va a ser muy encima del examen, por si tienen alguna cuestión que necesiten aclarar, ¿sí? De teoría o de práctica. Ya les digo, si bien el parcial es de práctica, obviamente que para poder resolverlo vamos a tener que tener aprendida la teoría. Yo creo que si fueron siguiendo estas clases y el desarrollo de los trabajos prácticos no van a tener ningún inconveniente. Por eso les reitero, sobre todo en estas últimas unidades que venimos dando, quizás las primeras pueden llegar a ser un poco más abstractas. Siempre que tengan que resolver un caso, acudan en primer lugar a la Constitución. Por algo está esa pirámide jerárquica que nosotros vimos. Primero está la Constitución Nacional y los tratados incorporados por el 75, inciso 22. Después siguen los otros tratados, después siguen las leyes. Fíjense que nosotros en el desarrollo que hicimos hoy, en el primer lugar donde buscábamos las normas para encuadrar nuestros supuestos era en la Constitución, y después nos íbamos a buscar precisiones al reglamento y a la ley de desafuero, pero en primer lugar la Constitución. Entonces, cuando ustedes tienen que resolver un práctico, con tranquilidad lo primero que hacen es leer bien las consignas y una vez que tienen en claro cuál es el caso que tienen que resolver, traten de buscar en qué norma encuadran. Y de esa manera seguramente van a encontrar todas las respuestas. Fíjense que eso es lo que fuimos haciendo con casi todos los trabajos prácticos, así que bueno, puedo parecer un poco reiterativa, pero creo que es la mejor manera de resolverlo. ¿Alguna otra cuestión o inquietud que les haya quedado? Creo que no, porque resolvieron muy bien todos los puntos. Si no, nos vemos en la clase que viene. Ah, que esperen, el jueves no hay clases, chicos. Esperen que corroboro, pero conforme es el día del profesor, hasta donde yo sé, así que en teoría nos vamos a ver el martes que viene, tienen más tiempo para repasar todavía. Hoy estamos, no, el 22 recién terminamos la unidad 7, así que tienen una semanita para repasar las unidades que ya vimos, y acuérdense que cualquier inquietud me la envían por la mensajería de UNE Virtual, ¿sí? Por ahí si les surge o cuando están estudiando anoten las preguntas y cuando pueden me las envían, así se las contesto. O si no, junto todas las preguntas y les contesto en la clase para que también puedan escuchar todo, porque a lo mejor tienen la misma inquietud. Bueno, si no quedan más preguntas, nos vemos. A ver, Gabriel, el 22 de la próxima clase. Sí, este jueves no hay, Gabriel, porque es el día del profesor, en mi calendario yo no la tengo, así que sería el martes que viene, que creo que cae 22. ¿Estamos? ¿No hay más preguntas? ¿Hay mesa de examen el 22, profe? ¿No hay suspensión de clases? A mí hasta ahora no me informaron de que haya suspensión de plazos. De todas maneras, quédate tranquilo que la clase queda grabada. Así que si justo te coincide la mesa con la clase, vas a poder verla de esa manera. De todas formas, si a mí me avisan que no hay clases y que se modifica este calendario, que es el que yo tengo a mano, yo les escribo por la mensajería, ¿sí? Les mando un mensaje a todo el grupo, así que cualquier modificación en la fecha, quédense tranquilos que yo les mando. Y si por alguna circunstancia ustedes no pueden presenciar la clase, va a quedar grabada, yo ya subo el link para que puedan trabajarlo después. Bueno, estamos entonces, ya que estamos sobre la hora, damos por finalizada la clase. Que estén muy bien, repasen y bueno, cualquier inquietud, ya saben que me consultan por la mensajería. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Bueno. Chao.